Hoy juntos vamos a estudiar la palabra de Dios con el tema la Pascua y el orden de Melquisedec. Estudiando este tema, pensemos en la verdad de la Pascua. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo que el orden de Melquisedec, que se estableció a través de la Pascua, es el pacto eterno. La Biblia dice que este sacerdocio ha sido cambiado. No, la Biblia dice que es un sacerdocio eterno. En otras palabras, nadie puede cambiarlo a otro sacerdocio. ¿Cuál es el sistema santo que nos promete la herencia del eterno reino de los cielos a través del orden de Melquisedec? Este sistema es la Pascua. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. ¿Qué orden? Según el orden de Melquisedec. Si alguno está en el orden de Melquisedec, significa que sigue el orden de Melquisedec, ¿verdad? El orden de Melquisedec nunca debe desaparecer. La razón es que Jesucristo es el sumo sacerdote que realiza el sacrificio según el orden de Melquisedec. En otras palabras, ¿quién es el oficiante del sacrificio? Es Jesús. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Continuemos leyendo el versículo 7. Aquí dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo oficia y guía el culto. Es Jesucristo quien realiza el orden de Melquisedec como un oficiante. Hoy, ustedes y yo debemos confirmar que ningún otro sacrificio, sino el sacrificio que Cristo guía, es el único sacrificio con el que Dios se complace y mira con favor, como el sacrificio de Abel. Si vemos las palabras de Génesis capítulo 14, versículo 17, dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí, Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El orden de Melquisedec incluye pan y vino y la ley del diezmo. La combinación de todo esto es el orden de Melquisedec. En esos días, cuando los sacerdotes perdonaban los pecados del pueblo o los bendecían, tenían que derramar la sangre de animales para bendecirlos o perdonar sus pecados. Sin embargo, en ese tiempo fue solo Melquisedec quien bendijo a Abraham a través de la inusual ofrenda del pan y vino.
Según los registros del libro de Hebreos, está escrito que Melquisedec es el Dios eterno sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Debemos ir a Hebreos capítulo 7 para conocer más acerca del orden de Melquisedec. Veamos Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, en el sacerdocio levítico, ¿qué sacrificio ofrecían los sacerdotes? Ofrecían el sacrificio de animales. Veamos el versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio encomendado a Aarón fue que el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios a Dios derramando la sangre de animales. Pero dice que otro sacerdote debe venir según el orden de Melquisedec. Esto es porque un sacrificio perfecto no podía ofrecerse a través del sacerdocio levítico. Ellos no podían tener el verdadero perdón de pecados por el cual podían entrar en el reino de Dios, ni ofrecer el verdadero sacrificio que los reconcilia con Dios. Por consiguiente, se necesita otro sacerdote. Debe venir otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Continuemos leyendo el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, hay un cambio de sacerdocio del orden de Aarón al orden de Melquisedec. Necesario es que haya también cambio de ley. La ley del antiguo pacto debe ser cambiada a la ley del nuevo pacto. Continuemos con el versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. El sacerdocio de Melquisedec es el único que la humanidad ha estado esperando realmente. Excepto este sacerdocio, no hay ningún otro sacrificio en la tierra que Dios mire con favor como el sacrificio de Abel. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas son las palabras escritas en Salmos 110. Continuemos con el versículo 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Aquí, la ley significa la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley, existe la ley del nuevo pacto y la ley del antiguo pacto, pero lo menciona sin el concepto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Aunque hay una ley del nuevo pacto, en cuanto a la ley, ellos dicen que las leyes fueron todas abolidas. Aquí, a través de su carta, lo que el apóstol Pablo quería decir a los hebreos era que la ley del antiguo pacto no perfeccionaba nada. En el versículo anterior, la ley se refiere al orden de Aarón. Él dijo que ya que ésta no perfeccionaba nada, debía aparecer otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No es así? Ustedes tienen que distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Continuemos con el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. En otras palabras, la ley de Moisés, es decir, el antiguo pacto, no perfeccionó nada. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Él es sacerdote según el orden, ¿de qué? De Melquisedec. Entonces, ¿cómo es el título del sacerdote? Tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22.
Por tanto, Jesús es hecho fiador. ¿De qué? De un mejor pacto. Ya que el antiguo pacto no puede perfeccionar nada, fue dado el nuevo pacto. Este nuevo pacto es llamado un mejor pacto. ¿Y Jesús se convirtió en qué? Jesús se convirtió en fiador, según el orden de Melquisedec, del nuevo pacto para la salvación. Dios se convirtió en fiador de la Pascua. El orden de Melquisedec, es decir, la ley del nuevo pacto, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene, ¿qué sacerdocio? Un sacerdocio inmutable. Esto significa que el sacerdocio no ha sido cambiado. Dice que el sacerdocio nunca será cambiado. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios. ¿A través de qué orden los salva? A través del mejor pacto. A través del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. Él salvará a los que vienen a Dios. Él los salvará perpetuamente. Es por eso que el orden de Melquisedec es muy precioso. Jesucristo es llamado el sacerdote según el orden de Melquisedec. En los días de Moisés, hace 3500 años, Dios también codificó esta verdad de la Pascua. Y en los días de Abraham, Melquisedec fue único sacerdote que bendijo a Abraham a través del pan y el vino. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es su realidad. Ya que el Antiguo Testamento es una copia, el Nuevo Testamento es su realidad. Si el Melquisedec que apareció con el pan y el vino en el Antiguo Testamento es sin padre y sin madre y sin genealogía, Melquisedec representa a Dios. Esta es la verdad que está garantizada. El orden de Melquisedec es la verdad garantizada a través de la cual Dios nos permite ir a la salvación completamente. Pero las iglesias de Babilonia dicen que no necesitan guardarla porque fue abolida. ¿Quién la abolió? ¿Fue Dios quien ordenó hacer esto? Fue abolida por los que no querían seguir la voluntad de Dios. Por eso necesitamos examinar si Dios la abolió o si ellos lo hicieron, ¿verdad? Dios dijo que el orden de Melquisedec es un sacerdocio perpetuo. Dios no mira todos los cultos con favor. En el mundo existieron el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel. Dios no miró con favor el sacrificio de Caín, sin importar cuántas veces Caín lo ofreció a Dios. Él solo recibió el sacrificio de Abel, en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 26. Y mientras comían, ¿qué tomó Jesús para dar gracias? ¿Dónde fue la escena en la que se bendijo con pan? En Génesis 14, Melquisedec, un sacerdote, bendijo a Abraham a través del pan y el vino. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Él dijo, coman el pan de la Pascua y beban el vino de la Pascua. Veamos el versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así como Melquisedec, que apareció en Génesis del Antiguo Testamento, bendijo a Abraham con las bendiciones físicas, Jesucristo, que es el Melquisedec espiritual, ahora bendice a todos los seres humanos con el perdón de pecados a través del pan y el vino de la Pascua.
¿Con cuánta ansiedad esperó Jesús esta Pascua? Él dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Dios puede garantizar algo solo cuando se establece la verdad de Melquisedec. Para todos los que estamos aquí, para todos los miembros de Sión, Dios garantizó la salvación diciendo, garantizaré a esta persona el reino de los cielos. ¿No podemos ser salvos en esta situación? Ya que somos pecadores, no podemos obtener la salvación o ir al reino de los cielos con nuestra propia fuerza o habilidad. Pero Dios dijo, garantizaré a esta persona, permitiré que él entre en el reino de los cielos. ¿Cuál es el sistema que Dios ordenó a los ángeles en el cielo? Es el orden de Melquisedec. ¡Qué precioso es! ¿Es realmente esto lo que Dios garantiza? Juntos veamos Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿Qué ordenó que preparara? Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y confiando en la palabra, ¿qué prepararon? Prepararon la Pascua. En el Evangelio de Lucas 22, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua. Ellos fueron y prepararon graciosamente un lugar, y el pan y el vino para la Pascua. De esa manera, terminaron la preparación. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Qué? Esta Pascua antes que padezca. La razón por la que deseaba comer tanto la Pascua era porque podía establecer el orden de Melquisedec. Cuando ésta sea establecida, todas las personas pueden ser completamente salvas y llegar a la salvación. De lo contrario, ningún hombre puede obtener el completo perdón de pecados, la vida eterna y el reino de los cielos. Por eso Jesús mismo preparó la Pascua y estableció el orden de Melquisedec. En cuanto al orden de Melquisedec, ¿qué debe aparecer? Debe ir acompañado del pan y el vino. Vamos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced, ¿qué? Haced esto, la Pascua en memoria de mí. Podemos comprender completamente que cualquiera que rechace lo que Jesús nos ha ordenado, tiene una fe incorrecta. Tales personas son los que rechazan la verdad y las enseñanzas dadas por Dios. Jesús dijo claramente, haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. La copa tiene vino, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué? ¿Por quiénes se derrama? Por vosotros se derrama. Lo que más necesitan los pecadores celestiales es la salvación y el perdón de pecados, ya que la salvación y el perdón de pecados es lo que más necesitamos. Cristo nos permitió esta bendición de la salvación a través del pan y el vino de la Pascua, para que podamos obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Melquisedec, que existió en los tiempos antiguos como una sombra, bendijo a Abraham con las bendiciones físicas a través del pan y el vino. Pero Jesucristo
que es el Melquisedec espiritual, estableció el nuevo pacto a través del pan y el vino de la Pascua, concedió el perdón de pecados y abrió ampliamente el camino del reino de los cielos que guía a la vida eterna. ¿Quién llegó a ser fiador de esto? Dios mismo se convirtió en el fiador. El orden de Melquisedec es la verdad de la cual Dios llegó a ser el fiador. Por eso es llamado el nuevo pacto establecido a través del pan y el vino. Este es el pacto de Melquisedec establecido a través de Jesucristo y no a través del orden de Aarón. Es decir, es el nuevo pacto. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La razón por la que Dios dijo que esta Pascua se hacía para nosotros es porque Él nos da el perdón de pecados y la salvación. Confirmémoslo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Si rechazamos y negamos el orden de Melquisedec, nunca podremos recibir la salvación, ni entrar en el eterno reino de los cielos. Capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne y la sangre de Jesús. Aunque Jesús mismo esté a nuestro lado, ¿podemos comer su carne y beber su sangre? Esto no significa su carne y su sangre físicas. Por eso, prometió que reconocería el pan y el vino de la Pascua como su carne y su sangre. Él estableció el pacto en la Pascua. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene. ¿Qué? ¿Qué indica la carne y la sangre? El pan y el vino de la Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Viendo todos estos contenidos de la verdad, ¿piensa usted que la Pascua del nuevo pacto es la ley que debe ser abolida? ¿Fue Dios el que abolió la Pascua? Dios nunca la abolió. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Según 1 Corintios capítulo 11, ¿qué debemos hacer? Debemos proclamar constantemente hasta que Él venga. Cuando Jesús vino, nos pidió que hagamos esto hasta que entremos en el eterno reino de los cielos. Por lo tanto, debemos guardar constantemente la fiesta de la Pascua. Confirmemos el hecho de que quienes nos persiguen ni siguen la verdad del nuevo pacto, que es el orden de Melquisedec, nunca podrán entrar en el eterno reino de los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Continuemos leyendo el versículo siguiente. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Qué es el primer pacto? Es el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ley del antiguo pacto otorgaba el perdón de pecados solo a través de la sangre de animales, pero la ley del nuevo pacto se cumplió a través de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces, ¿qué día prometió el pacto?
¿Qué día dijo, este es el pacto en mi sangre? Aunque alguno diga cualquier día, esta es la sangre de Jesús, sosteniendo una copa que contiene el vino, esta no se convertirá en su sangre. Todo tiene su época, su tiempo y su día indicado. El pan y el vino que comemos y bebemos en la Santa Pascua que Dios estableció no es un pan y un vino comunes, sino la carne y la sangre de Cristo. La ceremonia en la que participamos según el orden de Melquisedec es la Pascua. Es por eso que Dios mira con favor ese sacrificio. Él llega a ser fiador de todo el pueblo de la verdad, según el orden de Melquisedec. Él nos prometió que recibiremos la herencia eterna. Esta verdad es la misma Pascua del nuevo pacto que nuestro Padre y nuestra Madre, en quienes creemos, están predicando todos los seres humanos. Si alguno dice que esta verdad de la vida fue abolida o que no necesitamos guardarla, pregúntele, ¿quién la abolió? ¿Dios o usted? No necesitamos guardar lo que Dios ha abolido. Pero si los hombres la abolieron, jamás debemos aceptar su insistencia. La Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. ¿No estaba profetizado en la Biblia? Está escrito, tratará de cambiar los tiempos y la ley. El apóstol Pablo dijo, no que haya un evangelio diferente, sino que algunos que os perturban. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quién predicó la Pascua? ¿Satanás la predicó? ¿O las personas del mundo la predicaron? Dios la predicó. El apóstol Pablo aclaró este punto en 1 Corintios capítulo 11, según el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando Pablo testificó las palabras de la verdad a todos los gentiles, dijo claramente, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Celebremos la Santa Pascua a través de la cual podemos ir a la gracia de Dios con un corazón santo y purificado. Haciendo esto, recibamos alabanza del Padre Celestial, escuchándole decir, hizo un excelente trabajo en el momento en lo que lo recibamos. Espero que todas las naciones de la tierra, todos los seres celestiales del universo y miles de ángeles tengamos un día de reposo lleno de gracia alabando y honrando a Dios Elohim, el Padre Ansanjón y la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, quienes nos guían al camino de la salvación a través del orden de Melquisedec en este día de reposo. Con esto concluyo el sermón. Muchas gracias.